Bueno, aquí vamos a estudiar las transformaciones de gráficas. En este caso voy a usar como modelo la función cuadrática y igual a x cuadrado, que es la función básica en este caso. Aquí si por ejemplo le diéramos valores a la x para hacer la gráfica, veríamos que aquí sería 0 con 0, ¿verdad? Aquí sería por ejemplo con el 1, con menos 1, 1, cuadrado de menos 1 es 1, y aquí 1 al cuadrado es 1, que es aquí esta coordenada. Entonces la cuestión es darle valores a la x y vamos a tener los valores en y. Y en este caso la gráfica abre hacia arriba porque el valor de a es mayor que 0. Bueno, cuando es mayor que 0 abre hacia arriba. Si por ejemplo la editáramos y le pusiéramos un menos, entonces cambiaría la perspectiva de la gráfica hacia abajo, es decir, se refleja con respecto al eje X, ¿verdad? Vamos a dejarla como está originalmente. Ahora ya tenemos nuestra función básica, entonces vamos a suponer que nos manden a buscar esto, y es igual a 4x cuadrado. En este caso el 4 va a multiplicar a lo que dé el resultado de x cuadrado, es decir, en este caso lo que va a experimentar la gráfica es lo que se llama un estiramiento o una expansión, ¿verdad?, en los valores de x. Entonces si hacemos su gráfica, veremos que para el valor de menos 1 la gráfica llega hasta 4 positivos. ¿Por qué? Porque es como si le estuviéramos dando menos 1 a ¿verdad?, al cuadrado, da 1 por 4 da 4. Entonces eso es lo que se llama un estiramiento o una comprensión. Claro, aquí hay que hacer, la cuestión es sin tomar en cuenta la ubicación de puntos ni hacer cálculos matemáticos ni nada, sino nada más visualizarlo a través de la gráfica. Como tenemos un valor que es mayor que 1, en este caso el 4, entonces lo que hacemos es que la llegamos hasta el 4 con cada coordenada de 1, de menos 1 y 1. La llegamos hasta el 4 y hace como un estiramiento en este caso. Ahora vamos a suponer que en este caso ya no la multiplicamos por un número mayor que 1, sino por un número que sea mayor que 0 pero menor que 1, es decir, una fracción decimal que va desde 0 a 1, 0,1, 0,2, bueno, cualquier número así. En este caso yo elegí un cuarto, que es 0,25. Entonces fíjate bien qué es lo que pasa en la función cuando hacemos eso. Entonces ya en este caso, si nos damos cuenta, existe lo que se llama una como una comprensión, ¿verdad? Si nos damos cuenta aquí con la coordenada de 1, vemos que menos 1 ya aquí ya va con este punto aquí, que sería como 0,25, un cuarto. Entonces es como se comprime la gráfica, pues lo que se dice. Vemos que tenemos la original, ¿verdad? Y si fíjense bien la diferencia cuando es con un número mayor que 1, que en este caso se expande en la y, es decir, la expansión lo que significa que se expande el valor de y, y en la contracción o la comprensión es que se comprime, pues, el valor de y. En este caso estaba en la expansión estaba en 4 y en la comprensión estaba en 0,25, que es el 1/4. Entonces es la cuestión de la expansión y la comprensión. La expansión multiplicamos por un número mayor que 1. En el caso de la función, vean. Y en el caso de la comprensión multiplicamos por una fracción. Entonces tenemos esos dos tipos de transformaciones. Ahora vamos a multiplicar, pero en este caso vamos a multiplicar es al valor de x.
el que está dentro. Entonces por eso aquí le coloqué un paréntesis. Entonces aquí, por ejemplo, si vemos la gráfica, veremos que también se expande, pero más hacia arriba. En este caso es como si elevara 4 al cuadrado, pues te va a dar una coordenada con, si observamos aquí, con 16 aquí para la cuestión del 1, pues en este caso en este punto y en este punto llega hasta 16 porque lógicamente estás elevando 4 al cuadrado, entonces te va a dar 16. Entonces es una expansión más grande, ¿verdad? Aquí en este caso para la cuestión del paréntesis. Entonces eso es lo que pasa en la gráfica cuando se le multiplica, pero ya en la parte de adentro de la x. Es como si hubiese sido 16x cuadrado, pues como si fuese multiplicado por 16, que es la equivalencia a esa cuestión ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una reflexión. En otras palabras, vamos a poner un signo negativo aquí. En este caso lo voy a hacer con el 4, ¿verdad? Que va a ser una mezcla de los dos, es decir, va a ser una reflexión y va a ser un estiramiento a la vez. Entonces si vemos la gráfica, observamos que se refleja con respecto al eje X, ¿verdad? Y bueno, el 4 lo que hace es que se expande también con respecto al eje Y. En este caso, fíjense que la coordenada en este caso es menos 4 para cada valor de menos 1 y 1. Entonces se expande también, pero en este caso hacia abajo, ¿verdad? Porque estamos multiplicando en este caso por este negativo aquí, que me da la reflexión de la gráfica con respecto al eje X, ¿verdad? Cuando se multiplica aquí como por un número negativo. Entonces ahora, ¿qué pasa si lo colocamos entre paréntesis? Es decir, vamos a multiplicar no el cuadrado de x, sino el valor de x y luego lo elevamos al cuadrado. Entonces en este caso es la misma que hicimos anteriormente, el signo no nos va a afectar, es como si estuviéramos multiplicando por 16x cuadrado, que era la que estaba por aquí arriba, es equivalente a la que estaba aquí, a esta. Entonces en este caso con el paréntesis, bueno, como el cuadrado me elimina el signo negativo, entonces eso se queda como la otra. Ahora vamos a hacer lo siguiente: a la función original x cuadrado le vamos a colocar un paréntesis y le vamos a sumar y a restar un valor constante, un número cualquiera. En este caso yo elegí el 3, pero puede ser cualquier número. Ahora vemos lo que pasa cuando hacemos eso. Entonces vemos que la gráfica original experimenta un desplazamiento hacia la derecha en el eje de las x, ¿verdad? Porque se lo estoy sumando es a x. Entonces cuando es negativo el desplazamiento es hacia la derecha, las coordenadas de y son las mismas, pero la de x, bueno, se mueve. En este caso 3 lugares, estaba en el 0, llega a 3. Y si por ejemplo hubiese sido una suma, entonces el desplazamiento iría a lo contrario, pero en la misma eje x, pero a lo contrario, a la parte negativa. Ya claro, estamos arrancando desde 0, por eso digo a la parte negativa, pero claro, del punto original se desplaza 3 lugares a la izquierda. Entonces hay que estar pendiente con esto, porque cuando es menos, dentro del paréntesis por supuesto, cuando es menos, el desplazamiento es hacia la derecha en el eje x, y cuando es más, el desplazamiento es hacia la izquierda en el eje x. ¿Verdad? Entonces ya tenemos esas dos transformaciones ahí. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo a la función anterior, que en este caso el desplazamiento hacia la izquierda, cuando se le suma el número por supuesto a la x, vemos que originalmente estaba aquí, ¿verdad? Pero como afuera le estamos sumando un valor numérico, en este caso el 4, que fue el que yo elegí, vemos que la gráfica
también tiene un desplazamiento, pero en el eje vertical. Es decir, cuando el número se suma fuera del paréntesis, el desplazamiento es en el eje vertical. Entonces vemos que aquí la gráfica, por ejemplo, estaba en 0 para la y, por supuesto, y luego con el más 4 sube hasta 4 para la y. Entonces esa es la cuestión de observar esto, pero sin necesidad de hacer la tabla de valores, por supuesto. Nada más es cuestión de analizar cómo estaba la posición de la gráfica anteriormente. Entonces vemos que si, por ejemplo, hiciéramos eso con la original, en este caso le vamos a sumar el mismo 4. Entonces vemos que también sube igual, es decir, sube a la misma distancia, pero permanece en y, en el mismo 0. Entonces la cuestión es que cuando el número se suma en la parte de afuera, el desplazamiento es vertical, no horizontal. Y cuando se suma en la parte de adentro, es decir, del paréntesis, entonces el desplazamiento que se hace es en el caso de la X, hacia la derecha o la izquierda, depende si se suma o se resta, ¿eh? En el caso de suma hacia la izquierda, en el caso de resta hacia la derecha. Y en el caso de que tú le sumes un valor negativo, en el caso de afuera de la función, en la parte de la y de la función en sí, entonces el desplazamiento sería hacia abajo en este caso. Vemos que la gráfica que teníamos originalmente se desplaza en este caso hacia abajo, la misma cantidad de lugares, por supuesto. Entonces esa es la transformación que ocurre en este caso cuando se suma o se resta un valor en la parte de afuera. Y esto funciona tanto para cualquier tipo de función, puede ser valor absoluto, puede ser cúbica, cuadrática, bueno, lo que sea. Es decir, lo que siempre tenemos que partir de nuestra función original, en este caso y igual a x cuadrado para este ejercicio. Bueno, ahora qué pasa si a esta función que acabamos de graficar le colocamos un menos pero afuera del paréntesis. Es decir, en este caso sería como una reflexión, pues. Entonces vemos cómo queda la gráfica. Es la misma que teníamos anteriormente, pero se voltea. En este caso, a partir del menos 4 se hace una reflexión con respecto al eje X y va hacia abajo en este caso. Y si el menos lo colocamos adentro de la gráfica, adentro del paréntesis, mejor dicho, vemos lo que pasa ahora. Se mueve en este caso en el eje horizontal. Y bueno, se mueve, fíjense bien que se mueve aquí hasta el 3. Pero con este negativo hace como una reflexión, pues se refleja en sí. Lo que pasa es que se refleja con respecto al eje Y, como si pusiéramos un espejo aquí. Bueno, veamos la imagen de este lado. Eso pasa cuando el negativo está en la X, pero en la parte de adentro del paréntesis. Entonces estas son las transformaciones más comunes de las gráficas. Bueno, ya hemos visto estiramiento, comprensión, traslación, que puede ser en el eje vertical o el eje horizontal, estiramiento, comprensión y la reflexión, por supuesto, que cuando el signo cambia. Entonces, si el signo es a la parte de afuera del paréntesis, la reflexión es con respecto al eje X, pero si el signo está en la parte de adentro, la reflexión es con respecto al eje Y, como vemos aquí en este ejercicio. Entonces fíjense en todas las posibilidades que existen. La cuestión es analizar, ¿vean? Aquí voy a graficar todas las funciones que coloqué para crear los diferentes movimientos que hace la función según lo que le hagamos a la gráfica, pues según la transformación que le hagamos. Entonces están los diferentes tipos de gráficos que pueden salir. Y eso es todo en este video.